Mi nombre es Francisco Herrera Santiago y hoy voy a presentar el tema del neoclasicismo. Para ser más exactos, voy a hablar de dos ramas que lo distinguen, que es la arquitectura y la pintura. Este tema es proporcionado por la licenciada Virginia López de la Universidad Mexicoamericana del Norte. Antes que nada, pues voy a empezar con el tema de la pintura, que el neoclasicismo surgió en el siglo XVIII y por lo tanto surgió el tema de la pintura. Lo que quería mostrar eran lo que venían siendo las consecuencias de lo que ya se había estado tratando. En este caso, los diferentes ámbitos que era el social, el político, y también mostraba un poco de la filosofía que se miraba en ese tiempo y la cultura que se tenía. Coincidió con la decadencia de Napoleón Bonaparte. El neoclasicismo fue perdiendo adeptos en favor del romanticismo, otro tema que surgió en ese mismo, ¿no? A continuación voy a hablar de lo que es la arquitectura, que como ya mencioné surgió al mismo tiempo, surgió en el siglo XVIII y tenía como importancia algunos tecnicismos de Occidente. Coincidió con algunas tendencias que era el historicismo y la arquitectura, y fue la contraposición de lo que ya venía siendo como el movimiento más común o el movimiento más sólido que hoy en día conocemos como el movimiento barroco, ¿no? Estos dos estilos chocaban, ya que el estilo barroco era algo más estético y el neoclasicismo era algo más enfocado al mejoramiento o el rendimiento de las vidas de las personas. Más adelante voy a mencionar por qué lo comento. Tomaba distintos factores en los cuales se tomaba en cuenta. Estos factores eran el político, el social y el económico, de los cuales se vivían en esa época. A lo que me refiero con estos temas es porque en esos tiempos se vivía la industrialización o la revolución industrial, como se conoce, la crisis del antiguo régimen cuando se cambió de un periodo a otro y se dieron cuenta de que faltaban, por así decirlo, ganancias, y se quería retomar a lo que ya se vivía antes, que era la facilidad y la pureza, ¿no? A la pureza se conocía como los antiguos edificios que eran construidos como lo era en Roma y en Grecia, respectivamente. Se tomó características científicas por lo que se me quería hacer que se midiera más para hacer un lugar en el cual las personas podían ir y se les facilitara las cosas, ¿no? Pasó de ser cosas invectivas a cosas técnicas. Lo que se miraba con el neoclasicismo en la arquitectura era que influyera en el pensamiento de las personas y cambiaron su forma de ver, ¿no? Ya que querían meterse en el razonamiento y querían volver a lo que era el pasado, ¿no? Tomó gran importancia en Roma, algunas respectivas, con sus respectivas diferencias en Egipto y en pequeñas partes en lo que se conoce como el Asia Menor, ¿no? Las principales como obras que se construyeron fueron bibliotecas, museos, teatros y parques. Como mencioné, querían llevar a cabo el retorno de lo que ya se vivía antes en las antiguas culturas como lo era Grecia, ¿no? Se miraban mucho los sentimientos y querían ver cómo era la facilidad en las personas, ¿no? Puntos importantes que tenían para tomar en cuenta la arquitectura eran las frontales, que son las partes frentes que son como columnas muy bien diseñadas, bóvedas y cúpulas, ¿no? A continuación voy a mencionar los edificios más importantes de este movimiento. El Templo a la Gloria Armada en Francia, la Escuela de Cirugía en París y el puerto de Brandenburgo en Berlín. Este, este movimiento, o bueno, este movimiento arquitectónico, como mencioné, era para facilitar muchas cosas a la persona, pero tomaba técnicas del romanticismo y
concluyó, o mejor dicho, coincidió con otro movimiento que se llevaba a cabo, que era el clasicismo, y se quería dividir esa parte de las personas y que todos formaban parte de uno y no que se dividieran, ¿no? Originalmente fue formado por tres grupos de personas cuando se reinstaló una capilla en lo que es París, Francia, y los principales influyentes de este movimiento fueron alemanes, holandeses y franceses. Eso sería todo por mi exposición. Muchas gracias.